primer principio es del que trata el Gita, habla de la entidad suprema. El segundo principio que se desarrolla en el Gita es la naturaleza del espacio y del tiempo. El tercer principio habla de lo que es la materia, naturaleza de la materia. El cuarto principio que se menciona es la partícula consciente de vida, o el ser, o el alma, como queráis llamarlo. Partícula consciente de vida. Y el quinto principio es la naturaleza y los procesos de las actividades. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar el Srimad Bhagavad Gita. ¿Qué es realmente el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es la esencia del conocimiento y de la sabiduría espiritual universal. No todo el mundo tiene la oportunidad de dedicarse a un estudio, a un análisis profundo de todo lo que es el conocimiento védico, que es muy extenso. Por ejemplo, están los Upanishads, 108 textos que básicamente se focalizan en el desarrollo filosófico, el aspecto filosófico del conocimiento espiritual. Después tenemos los 18 Puranas. Los 18 Puranas son muy extensos. Después tenemos el Vedanta Sutra, que es la síntesis, o digamos, el preámbulo de lo que es el Srimad Bhagavatam. Después tenemos los 4 Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, Atharva Veda. Todos estos textos y muchos más es imposible hoy en día para nosotros realmente poder estudiarlos, analizarlos. Entonces, digamos que el Gita es la síntesis de todo eso, de todos estos textos espirituales, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el Bhagavad Gita? Es importante porque aquí la autoridad suprema es el que expone todo este conocimiento con el objeto de ayudarnos a las almas condicionadas. Estamos atrapados en un universo prisión. Es importante que comprendamos esto. Estamos confinados en un universo prisión. ¿Por qué? Debido a un mal uso de nuestro libre albedrío. Es decir, la prerrogativa divina que ha otorgado la entidad suprema, la divinidad o el Señor Supremo a esas partes integrales que somos nosotros o partículas conscientes de vida es el libre albedrío. Y de nosotros depende de cómo ejercerlo correcta o incorrectamente. Debido, conforme se explica en el conocimiento védico, a un uso incorrecto del libre albedrío, estamos atrapados aquí en este universo prisión. Entonces, ¿por qué Krishna nos legó, la entidad suprema, la divinidad, este tratado filosófico y teológico espiritual universal, el más elevado? Porque lo expone la entidad suprema. ¿Cuál fue la finalidad realmente? La finalidad era ayudarnos a comprender realmente dónde estamos, quiénes somos, qué deseamos hacer con nuestras vidas y hacia dónde nos dirigimos. Tenemos que tener siempre presente que nos encontramos en una secuencia ad infinitum del espacio y del tiempo. Y nosotros somos los viajeros del tiempo. Viajamos en esa secuencia del espacio y del tiempo, ad infinitum, pasado, presente, futuro. Esto no tiene fin. Esta secuencia es eterna.
porque es un principio eterno. La divinidad, la entidad suprema, es un principio eterno. La materia o la naturaleza de la energía material es un principio eterno. La partícula consciente de vida es un principio eterno. Sin embargo, hay un quinto principio que no es eterno, que es transitorio. Y son las actividades que cada uno de nosotros, en cada existencia, desde que nacemos hasta que perecemos, desarrollamos. Entonces, Krishna desarrolló estos 5 principios porque para evolucionar espiritualmente tenemos que tener conocimiento. El conocimiento védico, el Gita, no pertenece a ninguna corriente espiritual de hinduismo, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con ninguna corriente religiosa. Es un tratado teológico, reitero, y espiritual de conocimiento universal. Es decir, es válido en el pasado, en el presente y futuro porque su naturaleza es atemporal. ¿Por qué es atemporal? Porque emana de la entidad suprema. Y cuando estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de una entidad que está más allá del espacio y del tiempo, está fuera de la jurisdicción del espacio y del tiempo relativo en el que el universo, este universo en el que nosotros residimos, se mueve, se manifiesta. Entonces es un conocimiento atemporal. Fue válido en el pasado cuando lo expuso a su interlocutor Arjuna hace 5 milenios, es válido en el momento presente y será válido hasta el final de esta creación. Ahora mismo nos encontramos en la mitad de esta creación cósmica. ¿Y cómo se mide ese tiempo? Conforme a la cosmología védica, el tiempo de este universo se mide en función del arquitecto cósmico, el diseñador cósmico secundario de este universo, que se conoce como Brahma, ¿de acuerdo? Entonces, conforme a los datos que se facilitan en el Srimad Bhagavatam, nos encontramos ahora mismo en la mitad de la vida de Brahma. Y la vida de Brahma, que está vinculada a la duración del universo, es de 311 trillones 40 billones de años. Es decir, en este momento presente nos encontramos que este universo le queda de existencia aproximadamente unos 150 trillones 20 billones de años. Estamos en la mitad de la vida de Brahma. Nuestro Brahma actual tiene aproximadamente unos 50 años de su tiempo cósmico. El tiempo de las entidades superiores que viven en las dimensiones superiores del universo se mide en eones, es el tiempo cósmico. Entonces, es importante que comprendamos realmente que lo que Krishna explica aquí no tiene nada que ver con ningún proceso religioso. Es filosofía, es ciencia. Y de hecho se explica en el Bhagavatam. Vidya Bhagavata Vadi. Significa, en el Srimad Bhagavatam explica que el conocimiento supremo es el conocimiento de la divinidad, de la entidad suprema, de la suprema personalidad de Dios. Ese es el verdadero conocimiento. Todos los demás conocimientos que se exponen en los Vedas, todas las disciplinas que conocemos hoy en día, sociología, política, economía, ingeniería, física, química, etcétera, etcétera, ya han sido expuestos en los Vedas. De hecho, todos los Vedas en conjunto son 120.000 volúmenes. 120.000 volúmenes. O sea, esto no es un Corán, esto no es una Biblia, es una biblioteca cósmica. Para que todos nosotros comprendamos de realmente con qué estamos interactuando, qué estamos estudiando. Estamos estudiando lo más elevado que existe. ¿Por qué? Porque el gran expositor de todo este conocimiento, ¿quién es?
el Señor Supremo, la divinidad, que utilizó su encarnación, que se conoce como Veda Vyas. Veda Vyas es el gran autor intelectual de todo el conocimiento védico y es una encarnación de Krishna. Krishna tiene múltiples, infinidad de expansiones de encarnaciones y cada una de ellas tiene una finalidad muy específica. La encarnación o esta sin manifestación de Vyasadeva se explica en el Srimad Bhagavatam, la encarnación literaria del Señor Supremo de Krishna, que no es diferente de Krishna. Entonces, después de este preludio de introducción del Bhagavad Gita, vamos a iniciar vamos a comenzar analizando el primer verso. ¿De acuerdo? Entonces, el primer capítulo del Gita se titula Observando los ejércitos en el campo de Kuruksetra. Kuruksetra es una ubicación geográfica que dista aproximadamente a 300 kilómetros de Nueva Delhi. Lo que hoy conocemos actualmente como Nueva Delhi, hace 5 milenios se conocía como Hastinapura. Era la capital donde residían los Kurus y los Pandavas. Entonces, este lugar en la India se encuentra a 300 kilómetros de Delhi. Desde la época védica, hace 5 milenios, era muy conocido no simplemente en este planeta, sino en los planetas superiores. ¿Por qué? Porque en ese lugar contenía una frecuencia energética muy, muy especial, porque ahí se celebraban grandes sacrificios para obtener la gracia, las bendiciones, los favores de la divinidad del Señor Supremo. Y los grandes sabios del universo, los grandes semidioses, solían reunirse en este lugar para llevar a cabo este tipo de sacrificios, de rituales espirituales, ¿no? Tienen una finalidad espiritual, que era potenciar la positividad, fomentar los valores éticos, morales, espirituales en este planeta Tierra y frenar, digamos, un poco lo que es la presencia de las huestes demoníacas. Sabéis que este universo se fundamenta en la dualidad. Existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Así como existen seres, entidades de luz muy poderosas que trabajan por el bienestar y el desarrollo espiritual, la evolución espiritual de los seres humanos en todo el universo, también existe esa otra contrapartida que son las huestes demoníacas, las huestes de la oscuridad, de las tinieblas. Son entidades regresivas. También se les llama en sánscrito asuras. Asuras significa materialistas. ¿Y qué es un materialista? ¿Cómo podríamos definir lo que es un materialista? Un materialista, la definición es aquel que está desconectado del proceso de la evolución espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, con esta base, con esta un poco exposición general de comprensión, vamos a comenzar. Texto 1. Leer todos, junto conmigo. Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya. Yo lo estoy leyendo en inglés. Después de que mis hijos y los hijos de Pandu se reunieron en el lugar de peregrinaje de Kuruksetra con deseo de combatir, ¿qué hicieron? Sanjaya era el secretario personal de Dhritarashtra. Dhritarashtra era el rey emérito
en la época de los Pándavas y había nacido invidente, era ciego. Entonces, ¿cómo Dhritarashtra tenía otros dos hermanos? Uno de ellos era Pandu y el menor era Vidura. Pandu era el segundo, porque Dhritarashtra era el primogénito y era realmente el heredero del trono, porque su padre era Maharaj Santanu, pero como era invidente no pudo acceder al trono. Entonces el siguiente en sucesión era Pandu, pero Pandu falleció muy joven y sus hijos eran los 5 Pándavas, que vosotros me imagino que conocéis, ¿no? Yudhishthir, el segundo era Bhima, el tercero Arjuna y después los 2 gemelos eran los menores, Nakula y Sahadeva. Entonces aquí esta guerra se produjo fue una guerra fratricida entre los hijos de Dhritarashtra y los hijos de Pandu, conocidos como los Pándavas. Entonces, ¿por qué se produjo toda esta contienda bélica? Porque Dhritarashtra no quiso ceder el trono a Maharaj Yudhishthir, que era el primogénito de los hijos de Pandu y era el heredero real del trono, ¿no? Pero debido a las políticas y a las intrigas palaciegas que siempre ha habido en este planeta y seguirá habiendo, pues entonces Dhritarashtra junto con sus 100 hijos, él tenía 100 hijos, el mayor de ellos era Duryodhana, que se explica en el Srimad Bhagavatam, que era la personificación del mal, de la oscuridad. Decidieron exterminar y durante muchísimos años estuvieron intentando de forma silenciosa exterminar a los Pándavas, ¿no? Para ellos apoderarse del trono. Pero debido a que Krishna siempre los estuvo protegiendo, no pudieron exterminarlos, ¿no? Entonces aquí ahora Dhritarashtra nos encontramos en ese campo de batalla. Vamos a hacer un viaje retrospectivo. Vamos a viajar 5 milenios atrás. Intentar visualizar el escenario donde nos encontramos reunidos en estos momentos. Es una mañana. La mañana el sol está proyectando sus primeros rayos en la superficie terrestre. Hay una breve o una suave brisa. Y vemos en ese campo de batalla concentrados 2 ejércitos frente a frente. Y conforme a los datos que nos suministra el Mahabharata, el quinto Veda, se explica que estaban reunidos aproximadamente unos más de 640 billones de guerreros. 640 millones. Esto es algo inconcebible. Pero eso es lo que explica el gran cronista Vyasadeva, ¿no? Que estaba ahí también el presente como el gran narrador. Entonces ahí están los 2 ejércitos, midiéndose frente a frente, ¿no? Observándose cada uno las formaciones para entrar en guerra. En el frente, en la vanguardia, tenemos a los grandes generales en sus cuadrigas, detrás tenemos a la caballería, después tenemos a la infantería y en la retaguardia pues tenemos todo lo que son la logística, ¿no? Se percibe realmente un ambiente tenso. Tenemos que comprender que va a comenzar una gran batalla. Y como se explica en el Mahabharata, prácticamente fueron muy pocos los que sobrevivieron a esta gran contienda bélica. De hecho, de todos esos 640 millones, prácticamente perecieron casi todos. Muy pocos lograron sobrevivir a este gran encuentro. Entonces tenemos en un lado el ejército de Dhritarashtra, que estaba dirigido por su hijo mayor, Duryodhana. Y ahí tenemos a los 3 grandes generales, ¿no? Que formaban parte del ejército de Duryodhana. Bhismadev, el abuelo Bhisma, que era el abuelo tanto de los
Kurus como de los Pándavas. Después tenemos a Dronacharya, que fue el instructor y militar de ambos eh, primos, tanto de los Kurus como de los Pándavas, y muchos otros grandes generales, ¿no? Entonces, Dhritarashtra realmente estaba un poco preocupado. ¿Por qué? Porque Kurukshetra tenía una influencia muy poderosa a nivel espiritual, pero ¿sobre quién? Sobre las personas que tenían una conciencia espiritual elevada, las personas que realmente llevaban una vida virtuosa, con valores morales y espirituales muy elevados. ¿Qué significa todo esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, llevamos a cabo actividades en lugares propicios donde la energía es muy positiva, fomenta una elevación de nuestra conciencia, ahí digamos que todas nuestras tendencias disfuncionales o patrones disfuncionales, mientras estemos ahí situados y llevando a cabo algún tipo de actividad espiritual, pues quedan como relegadas a un segundo plano, ¿no? Obstaculizadas. Y obviamente la injerencia por parte de energías negativas no tienen, se debilita, ¿no? en ese lugar, ¿no? Son los que se llaman los centros de poder, ¿no? Por ejemplo, en la India es un lugar donde hay muchos centros de poder. Tenemos Brindavan, que digamos que es la culminación del centro de poder espiritual. Después tenemos Jagannath Puri, en el sur de la India. Tenemos a Navadvip Mayapur en el Bengal occidental. Hay muchísimos. Tenemos a Naimisaranya, ¿no? Muchos lugares, centros de poder, ¿no? Entonces, donde quiera que personas virtuosas se reúnen para llevar a cabo algún tipo de ritual espiritual con la finalidad de disipar la negatividad en el planeta, de contrarrestar la influencia e injerencia de las fuerzas negativas, eso siempre va a tener un éxito, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos encontramos a Dhritarashtra preocupado, ¿no? Y preguntándole a Sanjaya realmente a ver eh, qué está pasando, ¿no? ¿Qué va a suceder, ¿no? Entonces tenemos que comprender que hay una gran tensión. Y por parte de ambas facciones el temor se palpa, ¿no? Es algo que en la atmósfera es tangible, se puede percibir antes de comenzar la contienda. Y de hecho explican los maestros espirituales de nuestra asociación discipular que ese diálogo que se produjo entre Krishna y Arjuna duró aproximadamente una hora antes de comenzar eh, la batalla, ¿no? Entonces, en términos generales, pensamos que cuando Dhritarashtra le pregunta a Sanjaya qué está pasando, todo el mundo visualizamos o pensamos que ambos estaban en el campo de batalla, pero no fue así. Dhritarashtra estaba en Hastinapur, en Nueva Delhi, y Sanjaya había permanecido durante 10 días combatiendo también el campo de batalla y haciendo un poco de cronista, pero cuando se produjo al 10º día de la batalla la caída del gran general Bhisma por parte del ejército de los Kurus, entonces él regresó a Hastinapur para explicarle todo lo que había sucedido hasta el momento presente. Y no simplemente eso, sino que tenemos que comprender que por la gracia de su maestro espiritual, Vyasadev, Sanjaya, el asistente personal de Dhritarashtra, tuvo la capacidad de poder visualizar desde Hastinapur los 8 días restantes que duró la contienda militar. Entonces, aquí tenemos cómo gradualmente Sanjaya le va explicando todos los detalles de lo que va a suceder durante la contienda, ¿no? Dhritarashtra estaba sentía pánico porque él era consciente de que la suprema personalidad de Dios, Krishna,
estaba presente ahí en el campo de batalla. Y no simplemente estaba presente en el campo de batalla, sino que era el auriga de Arjuna. Entonces, esto era un motivo de gran preocupación. Y no simplemente eso, estaban en Kurukshetra, un lugar donde predominaba el Dharma. Dharma significa justicia, significa principios morales, significa principios éticos y espirituales. Entonces, las personas que no se rigen por estos principios, los materialistas, internamente, conscientemente, en alguna parte de su conciencia saben que no están actuando correctamente, pero como su inteligencia está corrupta, entonces la superalma, digamos que los eclipsa, ¿no? Para que no puedan realmente sentir y comprender que no están actuando correctamente, ¿no? Entonces, el deseo de Dhritarashtra era que bajo ningún concepto los Pándavas y los Kuros llegasen a un acuerdo, bajo ningún concepto. Él quería que sus hijos accediesen al trono por utilizando cualquier tipo de estrategia, porque había sido siempre su única y exclusiva ambición. Yo no he podido ser rey debido a mi invidencia, ¿no? Debido a esta discapacidad física, pero mis hijos, especialmente Duryodhana, que era el primogénito, sí puede ser él el rey, ¿no? Esa siempre fue su ambición. Entonces, por eso le pregunta, ¿no? Muy preocupado a Sanjay, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron mis hijos y los Pándavas? ¿Qué está sucediendo, no? Entonces ahora pasamos al segundo verso. ¿Hay algún tipo de pregunta, de duda que tengáis respecto a lo que acabo de exponer hasta el momento presente? No hay, ¿no? Entonces proseguimos. Texto 2. Sanjaya dijo, oh rey, después de observar la disposición del ejército en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana se dirigió a su maestro en las siguientes palabras. Vosotros lo estáis leyendo en español, yo lo estoy traduciendo en inglés. ¿Qué significa esto? Duryodhana, cuando se dirige a su maestro, que era Dronacharya, que fue el maestro no simplemente de él, de sus hermanos, ¿no? De los 100 hermanos de los Kurus, de los hijos de Dhritarashtra, sino también fue el maestro de los Pándavas. Entonces, aquí lo que entrevemos es que Duryodhana estaba en ansiedad, preguntándole, se dirigió a Dronacharya, ¿no? Estaba en ansiedad. Y esto lo explican las palabras Raya Vachananga Brabhip. Es decir, psicológicamente, cuando nosotros a veces tememos algo, hablamos de una forma, digamos, superficial o no de una forma directa para ocultar, digamos, los temores que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo calor y estoy con otra persona, no digo, oh, qué calor tengo, sino para no exponerme o evidenciar que yo tengo calor porque puedo tener algún tipo de prejuicio o veo que la otra persona está teniendo calor y digo, ¿tú tienes calor? ¿Verdad? Pues es una forma de desviar psicológicamente o asumir la responsabilidad de que tengo calor o de que tengo apetito, porque no deseamos ser protagonistas o que los demás piensen de que tenemos hambre y los demás no tienen apetito. Entonces, digamos que utilizamos esa herramienta psicológica, lo que se llama psicología inversa, de cómo transmitir nuestro deseo, pero de una forma solapada, ¿no? Para obtener un poco la respuesta de los demás, ¿no? No sentirnos como aislados o los únicos que tenemos esa necesidad, ¿verdad? Todos más o menos tenemos esa tendencia, ¿no? Entonces,
Esta fue la forma que Duryodhana se dirigió a su maestro, ¿no? Entonces pasamos al texto 3. Dice: "Oh maestro, observa el gran ejército de los hijos de Pandu, muy bien organizado por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada". No debemos de olvidar que Duryodhana era un gran diplomático, era un experto en el ámbito de la diplomacia. Y él pudo mencionar directamente a Drishtadyumna, porque Drishtadyumna era el hijo de Drupada. Sin embargo, él no se dirigió directamente a Drishtadyumna, que era uno de los generales importantes del bando de los Pándavas, como Drishtadyumna, sino que utilizó a tu inteligente discípulo, le llamó discípulo. Entonces, tenemos que aquí explicar algo, ¿no? Drupada y Drona eran enemigos. Eran enemigos. Drupada estaba combatiendo del lado de los Pándavas y Drona había elegido combatir, pues por razones diplomáticas y otras diversas razones, con los Kurus, con Duryodhana, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Para inducir un poco la ira o desatar un poco la toma de conciencia de Dronacharya, él menciona a Drupada. Porque Dronacharya había educado no simplemente a los hijos de Dhritarashtra, los 100 hijos de Dhritarashtra, sino simultáneamente había sido el productor militar también de los Pándavas. Y obviamente los Pándavas superaban con creces en valores espirituales, éticos y morales, y también en las artes marciales a los Kurus. Entonces Duryodhana conocía perfectamente esa tendencia, ese favor especial o ese afecto que tenía Drona por los Pándavas. Pero claro, estamos ahora aquí que va a comenzar una gran batalla y Dronacharya es uno de los generales importantes de Duryodhana, en el bando de Duryodhana. Entonces él tenía que asegurarse de que Dronacharya se despojase de ese afecto paternal hacia los Pándavas y que utilizase todo su conocimiento militar y toda su fuerza para combatir y poder obtener la victoria. Entonces, Drupada y Dronacharya, bueno, voy a desarrollar aquí brevemente quiénes eran estos dos personajes. Drupada, un general que estaba combatiendo del lado de los Pándavas, y Dronacharya, cuando eran infantes, ellos fueron a la misma escuela. Dronacharya pertenecía a la clase brahmínica o intelectual, pero era muy pobre. Y Drupada pertenecía al orden real, a la aristocracia. Pero a pesar de esa gran diferencia social, ellos se volvieron muy amigos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recordamos cuando asistimos al colegio, a la universidad, que desarrollamos algún tipo de afecto con algún compañero, ¿no? Y ese afecto, digamos que los afectos trascienden un poco las diferencias sociales que pueda haber, ¿no? Entonces ellos desarrollaron un gran afecto y un día, debido al afecto que se desarrolló, Drupada, que era el heredero de un reino, le prometió a Dronacharya, su amigo, que si algún día él era rey, le compartiría o le cedería la mitad de su reino. Finalmente, cuando los dos acabaron los estudios, regresaron a sus casas, ya eran adultos, Drupada asumió la función de rey, ambos se casaron. Entonces,
Dronacharya un día, como vivía en un estado económico de suma pobreza, recordó la promesa que le había hecho su amigo Drupada, ¿no? El rey, gran rey. Entonces fue a la corte y se presentó ante él y le dijo que por favor le ayudase porque tenía problemas económicos, ¿no? Y le dijo, ¿recuerdas que yo fui tu amigo? ¿Recuerdas cuando lo que compartimos, cuando estábamos en el colegio y la promesa que me hiciste? Ahora necesito que por favor me ayudes, ¿no? Y en base a esta amistad yo vengo a solicitar tu ayuda, ¿no? Y entonces en ese momento Drupada decidió no reconocerle, le obvió por completo, le dijo, no sé quién eres, vete de aquí. Entonces ordenó a sus guardas personales que le expulsaran del palacio, ¿no? Entonces, desde aquel día, Dronacharya desarrolló un gran resentimiento hacia Drupada y decidió vengarse, ¿no? Y ese resentimiento permaneció durante toda su vida. Entonces, es un poco extensa la explicación, no quiero tampoco entrar en detalles. Entonces, aquí ahora nos encontramos en que Duryodhana se dirige a Dronacharya como ahí está el hijo de Drupada, recordándole a Dronacharya, mira, ¿recuerdas lo que te hizo Drupada? Bueno, pues ahora está ahí Drishtadyumna, su hijo, que además Drishtadyumna había recibido la bendición por parte de los Devas, que era el único que podía destruir a Dronacharya. El único. De todos los grandes guerreros que estaban en el campo de batalla de Kurukshetra, Drishtadyumna, el hijo de Drupada, era el único que tenía el poder de destruir a Dronacharya. Y Dronacharya desde el principio que se comprometió a educar a los Pándavas y a los Kurus, conocía perfectamente esta bendición. Pero aún así, como un brahmana, y esta es la gran cualidad de los brahmanas, que son liberales y son ecuánimes con todo el mundo, no rehusó impartirle los conocimientos castrenses a Drishtadyumna. Y sabía que Drishtadyumna en el futuro iba a combatir y lo iba a destruir. Entonces, por eso, Duryodhana, utilizando esa estrategia diplomática, le dice, querido maestro, observa a nuestros contrincantes. Mira, ahí está el hijo de Drupada, ¿no? Entonces, ahora pasamos al verso 4. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabo de comentar? No sé si cogéis un poco, habéis captado un poco la idea, ¿no? No puedo entrar en detalles porque es muy extenso. Claro, tendríais que leer el Mahabharata, pero el Mahabharata son 100.000 versos. Es un texto muy amplio, ¿no? Entonces ahora pasamos al texto 4, ¿no? Dice, aquí está... Dice, aquí en este ejército están grandes guerreros heroicos, ¿no? Que son similares en fuerza a Bhima y Arjuna, grandes guerreros como Yuyudhan, Virata y Drupada. Es decir, le está describiendo a Dronacharya, ¿no? Digamos, destacando las personas o los guerreros más importantes en el campo de los Pándavas, ¿no? ¿Qué está haciendo de nuevo? Está induciéndole. Y de hecho, Duryodhana menciona también a Bhima y Arjuna. Es decir, Arjuna era conocido en aquel entonces como el guerrero más poderoso, el arquero que había más poderoso en este planeta Tierra. En sánscrito a estos guerreros se les llamaba Maharratis. Maharratis es un término que se le daba en aquel entonces a guerreros que podían combatir ellos solos con 10.000 soldados. ¿Podéis imaginar eso? Un solo hombre poder combatir con 10.000 soldados, él solo. Esto no existe hoy en día. Pero tenemos que comprender que esta gran batalla se produjo en un ciclo evolutivo
anterior a este en el que nos encontramos. El que nos encontramos ahora se llama Kali Yuga y es el último ciclo evolutivo de 4 que hay. Y el anterior a este era el ciclo evolutivo perdón, de Dwapara Yuga. Dwapara Yuga tiene unas características muy especiales. La longevidad de los seres humanos en aquel entonces era de 1000 años. Y de hecho, no sé si habéis leído la Biblia, en el Génesis, en los hijos de Dios, cuando el capítulo que menciona, describe a los hijos de Dios, menciona a Lamec, a Noé, a Set, a Adán. Adán, por ejemplo, duró 950 años. A Matusalén, que duró 930 años. Pues esas personas, cuando la Biblia lo menciona, estaban mencionando el ciclo de Dwapara Yuga, donde vino Krishna hace 5 milenios atrás. Entonces, la duración de la vida era de 1000 años. ¿Y qué sucede? Que las características de los seres humanos eran muy distintas a las de ahora. Por ejemplo, las personas que pertenecían al estatus guerrero eran personas poderosísimas. O sea, tenían una capacidad física extraordinaria. De hecho, también se explica en el Mahabharata que aquellos guerreros, aproximadamente su estatura era de entre 3 y 5 metros. Eran gigantes. Y de hecho, se han encontrado descubrimientos arqueológicos de cuerpos, o sea, de esqueletos de gigantes, de 3 metros, de 4 metros. Entonces, es normal que una persona con esas características tan colosales, esa estatura y ese poder, pudiesen combatir, no simplemente eso, ¿no? Sino que pudiesen combatir con 10.000 guerreros. Obviamente, estos eran guerreros especiales, por eso se les llamaba Maharati, grandes, extraordinarios guerreros, ¿no? Entonces Arjuna, aquí menciona Arjuna, ¿no? Bhima y Arjuna. Arjuna no simplemente era conocido en aquel entonces como un gran guerrero, el mejor guerrero que en este planeta, sino que además todos sabían que Arjuna había ido a los planetas celestiales porque Arjuna era hijo de Indra. Los 5 pándavas, todos ellos eran hijos de semidioses. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y voy a explicar sucintamente por qué. La madre de los 5 pándavas era la reina Kunti. ¿De acuerdo? Kunti era la esposa de Maharaj Pandu, el segundo hermano menor de Dhritarashtra. Pero entonces Pandu cometió unos errores y le maldijo un brahmana. Entonces él no podía tener relaciones sexuales con Kunti ni tampoco con la otra esposa, que tenía 2 esposas, que se llamaba Madri. Entonces cuando Kunti era muy jovencita, pues cuando vivía con su padre, el rey Kuntiboya, pues solían visitarle a este rey pues grandes sabios, grandes personalidades, no simplemente de este planeta, sino de otros puntos del universo. Entonces un día pues apareció en la asamblea de su padre, el rey Kuntiboya, el gran Durvasa Muni, uno de los grandes sabios del universo. Durvasa Muni se explica en el Srimad Bhagavatam, es una encarnación de Shiva, de Mahadev. Entonces, siempre que llevan estas grandes personalidades, su padre le había asignado a Kunti la función de recibirles, o sea, ella ser la anfitriona. Y era tan extraordinaria el recibimiento que les hacía que todo el mundo se sentía complacido. Entonces, cuando llegó Durvasa Muni, que era un asceta y tenía poderes místicos, Durvasa Muni tenía grandes poderes místicos, ¿no? Se sintió tan complacido con la recepción y el trato tan extraordinario que le brindó Kunti que le dijo, que le dio una bendición. ¿Y cuál fue esa bendición? Le dio un mantra muy especial. Y le dijo, con este mantra, cuando tú le invoques
lo pronuncies y tú pienses en alguno de los semidioses del universo, tendrá el poder de, tú podrás llamarle y hacer que él se manifieste aquí, en cualquier momento que tú lo desees, se manifieste en tu vida. Entonces, bueno, tenemos que comprender que Kunti era una adolescente. Y, y bueno, no entendía muy bien la bendición, ¿no? Entonces, bueno, transcurrió un tiempo y un día Kunti, como todas las adolescentes, las chicas, pues a veces suelen ser como muy inquisitivas y les gusta indagar y curiosear, a todos, ¿no? Entonces decidió probar a ver qué pasaba con ese mantra, ¿no? Entonces, un día por la mañana, en la aurora, cuando el sol estaba desplegando sus primeros rayos, ¿no? Se sintió tan atraída por los rayos del sol que entonces deseó realmente ver al dios del sol. Entonces recordó el mantra, ¿no? Y lo utilizó. Y mientras lo pronunciaba, pensó en el dios del sol. Y en ese momento, ¿qué sucedió? La deidad Surya Narayana, la personificación del sol, apareció, ¿no? Deslizándose en los rayos del sol, apareció allí en su habitación, con todo su esplendor refulgente. Kunti ni siquiera podía mirarle personalmente porque la intensidad de su refulgencia corporal era tan grande, ¿no? Entonces le dijo, le preguntó Suryanarayan, ¿por qué me has llamado? Le dijo, bueno, pues porque quería probar el poder de este mantra, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando de una adolescente. Estaba totalmente desbordada por la presencia de un semidios y de uno de los semidiosos más poderosos del universo, que es el Sol. No estaba tan desbordada por lo que estaba sucediendo y dijo, bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu presencia y puedes regresar. Y dice, no, a ti no te han explicado, el que te entregó este mantra no te ha explicado que esto tiene un vínculo que es bilateral por ambas partes. Es decir, tú tienes derecho a llamarme, pero una vez que tú invocas a esa entidad cósmica, después esta entidad cósmica tiene el derecho de tener de procrear. Porque cuando nosotros descendemos a este plano donde vivís los mortales, los seres humanos de Bubar Loca, de esta dimensión intermedia de planetas, entonces no queremos que nuestra presencia sea en vano, sino que queremos dejar un legado de los semidioses, ¿no? Y entonces le dijo, pero yo no puedo, yo soy un adolescente, yo soy virgen. Si yo ahora mismo interactúo contigo, tengo una relación sexual contigo, mi virginidad se va a perder. ¿Qué va a ser de mí? O sea, yo no puedo hacer eso. Y entonces le dijo, no te preocupes, nosotros los devas tenemos los poderes de mantener la virginidad intacta, aunque nosotros interactuemos contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues como esa era la transacción y parte, digamos, del poder del mantra, pues ella tuvo relaciones sexuales con Surya Narayan y de esa relación nació el primogénito de Kunti, que fue el hermano mayor de todos los Pándavas, que se llamaba Karna, el hijo del dios del sol. Entonces, bueno, el dios del sol desaparece, transcurre el tiempo, Kunti tuvo que ocultar con muchas estrategias un brazo, finalmente dio a luz y como no quería comprometer su futuro ni tampoco disgustar a su padre, el rey Kuntiboya pues decidió colocar a su hijo en un basket, ¿eh? En una cestilla, por en el río, en el Ganges, y bueno, le dijo a Surya, aquí está tu hijo, cuida de él, porque yo no puedo hacerme cargo, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Bhima y a Arjuna, ¿no? Perdón, ¿por qué expliqué yo todo esto? ¿Alguno me puede dar una pista de por qué expliqué todo este tema de Kunti?
¿Por qué llegué aquí? Sí, 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 sí. Bien, Arjuna, ¿no? Arjuna, el padre de, el hijo de Indra. Entonces, ¿qué sucedió? Kunti, cuando Maharaj Pandu le pidió a Kunti, bueno, vamos a ver, yo no puedo tener relaciones sexuales con vosotros, pero yo quiero tener una descendencia, ¿no? Para que alguno de mis, para que alguno opte al reinado, a mi reinado cuando yo no esté. Entonces, eh, le pidió a Kunti que llamaras, que tuviese relaciones sexuales primero con Dharma, que es el padre de la religión, ¿no? Y de esa interacción sexual nació Yudhishthir Maharaj, que era la persona más piadosa, más virtuosa que había en este planeta. Después nació Bhima. Bhima nació de la interacción de Kunti con el semidios de los que gobiernan los aires, es uno también de los dioses poderosos. Después tuvo una interacción con Indra, el que es el rey de los planetas celestiales, ¿no? Y de ahí nació, de esa unión, nació Arjuna. Y finalmente la última interacción la tuvo no Kunti, sino Madri, la segunda esposa, que le dio el mantra, que se llamaba Madri, con los Asvini Kumaras, que digamos que son los cirujanos de los semidioses, ¿no? Y de esa interacción nacieron los gemelos y los hermanos menores, Nakula y Sahadev. Entonces, eh, Duryodhana, retomamos, ¿no? Porque aquí vemos como Arjuna está diciendo, está dirigiéndose a Dronacharya y dice, ahí están Bhima y Arjuna, ¿no? Primero menciona a Bhima y Arjuna, después a Yuyudhan, a Virata y a Drupada, ¿no? Entonces, Duryodhana, especialmente Duryodhana, estaba muy temeroso no de Arjuna, sino de Bhima. ¿Por qué de Bhima? Bhima era el hermano mayor de Arjuna y el hermano menor de Yudhishthir, que era el primogénito. Y de los 5 hermanos, Bhima era un gigante. Bhima era un gigante. Era colosal. Medía como 5 metros. Era hercúleo. No sé si habéis leído alguna vez los cómics o habéis visto alguna palabra de Hulk. ¿Habéis visto alguna película de Hulk? La masa que es verde, que es tremendo, es poderosísimo. ¿Eh? Bueno, pues este carácter, digamos, ¿no? que hoy en día nos vende como algo mítico, pues digamos que está personificado en la realidad por Bhima. Bhima era un Hulk, era tremendo, era una masa hercúlea humana. Y no simplemente eso, o sea, tenía un temperamento muy, muy irascible, tremendamente irascible. Entonces, eh, menciona a Bhima porque Bhima estaba muy furioso con todos los hijos de Dhritarashtra, muy furioso con ellos. Y Bhima, antes de comenzar la batalla de Kurukshetra, había prometido que él personalmente se iba a encargar de destruir a los 100 hijos de Dhritarashtra, del rey Dhritarashtra. De hecho, vemos que durante la batalla de Kurukshetra, Arjuna y otros grandes guerreros tuvieron grandes oportunidades de enfrentarse a esos 100 hijos de Dhritarashtra, pero como conocían el deseo de Bhima de que él personalmente había decidido encargarse de esos 100, de destruirlos, pues digamos que no optaron por cederle ese privilegio a su hermano mayor Bhima, ¿no? Entonces, Bhima era una persona muy temida no simplemente por el campo, por la facción, por el ejército opuesto, sino también Bhima era temido por los soldados incluso de los Pándavas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estaba iracundo, o sea, Bhima gritaba, o sea, emanaba
una energía tan destructiva a su alrededor que todo el mundo intentaba estar muy lejos de donde se encontraba Bhima. Entonces, ¿por qué Bhima hizo ese voto? Recordemos, no sé si habéis leído algunos el Bhagavatam, especialmente el primer canto, que los 5 Pándavas tenían una esposa común que se llamaba Drupadi, que era también hija de Draupada. El rey Draupada, que se mencionó al principio, tenía 2 hijos, Drishtadyumna y Draupadi. Y Draupadi fue la hija de los Pándavas y fue conquistada por Arjuna. Entonces, ¿qué sucedió? Debido a todas estas políticas, intrigas diplomáticas reales, ¿no? Los Pándavas fueron desterrados, los Pándavas fueron despojados de sus riquezas y al final, en un juego de dados, en una partida de dados, lo perdieron todo y también pues la última apuesta que hizo Maharaj Yudhishthir con Duryodhana fue Drupadi. Y en esa apuesta, Drupadi perdió. Entonces tuvo que cederle, digamos que la potestad de Drupadi a Duryodhana. Entonces Duryodhana, como era una persona muy perversa, muy malvada, quiso realmente vejar, humillar, difamar a los Pándavas hasta el nivel de ahora Drupadi, tú me perteneces, ya no eres más la esposa de los Pándavas y mi deseo es exhibirte desnuda ante toda esta audiencia de grandes generales, ¿no? Imaginaros, para una mujer, especialmente para Draupadi, pertenecía al estamento de la realeza y era la esposa de los 5 Pándavas, ¿no? Eso para ellos fue durísimo, fue terrible, ¿no? Entonces, digamos que el encargado o el autor de que esto se llevase a la práctica fue uno de los hermanos, el segundo hermano de Duryodhana, que se llamaba Dushashan, una persona muy perversa, muy malévola. Y entonces, ¿qué hizo? En ese momento cogió a Draupadi por su cabello, ¿no? Lo cogió por su cabello y la arrastró en presencia de toda la asamblea de generales, ¿no? Y por esa ofensa que cometió Draupadi, porque Draupadi era una gran devota de Krishna, y por esa gran ofensa que cometió, Bhima juró que yo voy a acabar con todos vosotros. Entonces, esto fue, digamos, fue lo que le impulsó a Bhima a que en ese momento, antes de que comenzase la gran batalla, recordó todos estos acontecimientos, ¿no? Toda la persecución, todas las intrigas, les despojaron del trono, los desterraron, les despojaron de su esposa. Todo esto se fue acumulando en Viva durante muchísimos años, ¿no? Entonces él prometió de si algún día nos enfrentamos, yo los voy a destruir, ¿no? Entonces, digamos que esto fue un poco el por qué Duryodhana sentía un gran temor, porque él conocía realmente que Bhima iba a descargar, a desatar toda su ira contra ellos. Entonces, bueno, por hoy vamos a finalizar aquí en este cuarto texto, ¿de acuerdo? Si hay algún tipo de pregunta respecto a todo lo que he explicado hasta ahora, es el momento, ¿no? Porque ahora vamos a pasar a otra sección. Vamos a pasar a otra sección que es muy importante. Y que quiero que anotéis. Porque el curso no simplemente es hablar estrictamente del Gita, sino también especificamos en la información que era conducta y valores del servicio devocional. Entonces vamos ahora a abordar básicamente lo que son los 3 pilares del servicio devocional. Entonces, anotar y comenzamos con el primero. El primer pilar
del servicio devocional es la asociación con los devotos. Es muy importante. Esto es muy importante porque vivimos en un entorno social donde en términos generales las personas son materialistas, no tienen intereses en la búsqueda espiritual. Entonces, para aquellos que están interesados en progresar en la conciencia de Krishna, en el cultivo de la conciencia de Krishna, el primer pilar fundamental que se recomienda es que siempre nos relacionemos con los devotos. Y es aquí donde tenemos que descubrir un poco los tres tipos de devotos que hay, porque no es que tenemos que relacionarnos con todos los devotos, no, no, no. Aquí hay dos características fundamentales. ¿Con quién tenemos que, dentro del ámbito de los devotos, con quién tenemos que asociarnos? Con aquellos que nos inspiran, con aquellos que están en un nivel de evolución superior a nosotros y con aquellos que tienen los mismos objetivos o finalidad espiritual que la nuestra. Por ejemplo, supongamos que en el transcurso del tiempo, de las prácticas devocionales, gradualmente cada uno de nosotros vamos a desarrollar una atracción hacia una manifestación de Krishna. Y Krishna tiene infinitas manifestaciones, pero básicamente en el Bhagavata se describen, digamos que los más relevantes, ¿no? Y bueno, y leemos, por ejemplo, a Ramachandra, y con el tiempo vamos desarrollando, por ejemplo, una atracción hacia el señor Ramachandra, o otros pueden desarrollar una atracción hacia Narayan, el señor de Vaikunta, o otros, por ejemplo, hacia Nishinjade, o a Vamana, o hacia Kurma, o Varaja, todas esas manifestaciones que se describen, digamos que creo que son 20 las más importantes, ¿no? Que se desarrolla, o hacia, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces, tenemos que asociarnos con esos devotos que tienen esa misma afinidad hacia esa misma manifestación que Dios que nosotros. Por ejemplo, si yo me gusta Chaitanya Mahaprabhu, no me voy a relacionar con aquellos devotos que tienen una atracción hacia Narayan, de Vaikunta, o hacia Vamana, o hacia Vasudev, o hacia Nishinja, o Kurma, o Matsya. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no me va a ayudar. Entonces yo tengo que relacionarme con esos devotos que están que tienen esa atracción hacia esa manifestación, ¿no? Porque ellos me van a inspirar, siempre están hablando de las actividades de esa manifestación del Señor Supremo. Entonces, con ese tipo de devotos tenemos que asociarnos, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen un nivel superior de evolución hacia nosotros, que tienen una atracción especial hacia esa misma manifestación que nosotros tenemos y que nos inspiran a seguir adelante. Eso es muy importante. Digamos que esto es como el cimiento, ¿no? Para nosotros progresar. Después, tenemos que dentro del ámbito devocional de devotos hay tres niveles de devotos. El primero, el más bajo, es el nivel de neófito. ¿Cuáles son las características del neófito? El neófito obviamente es una persona que acaba de comenzar, de conocer la conciencia de Krishna, le gustan los rituales, todo lo que está relacionado con la conciencia de Krishna, las deidades, el prasada, pero no tiene un conocimiento, tiene un conocimiento muy superficial de la conciencia de Krishna. Después, otra de sus características es que no valora a los devotos. Él tiene una gran fe y una gran convicción en las deidades, ¿no? Y él ve únicamente al Señor Supremo la forma de la deidad. Y cuando está delante de la deidad, él tiene cierta conciencia de que aquí está el Señor Supremo, pero no valora a los devotos, a los demás devotos, no los valora, no los considera importantes. Y tampoco respeta a las personas del mundo, porque aunque que seamos devotos,
tenemos que comprender algo, tenemos que respetar a todo el mundo, a todos los seres humanos y a todas las criaturas. ¿Por qué? Porque Krishna dice en el Gita, Aham Vya Pradapita, yo soy el padre de todas las criaturas en el universo, en las diferentes formas de vida. Entonces, un neófito no es consciente de eso, simplemente es consciente de que aquí está la deidad, el Señor Supremo, porque es lo que dice la Escritura, pero no valora a los devotos ni respeta tampoco a las demás criaturas. Y todas las criaturas son hijos de Dios. Entonces, una de las características de los devotos que están a un nivel de superior, saben que en cada criatura mora la divinidad. ¿Cómo? Como esa manifestación de la superalma, ¿no? Entonces, digamos que esas son las características principales del neófito. Después entramos en el devoto que está a un nivel intermedio. ¿Cuáles son las características de los devotos que están en un nivel de evolución intermedio? Pues esas personas tienen realmente una atracción, ya tienen una atracción y un cierto afecto hacia el Señor Supremo. Ellos valoran a los devotos, respetan a todos los devotos, a los tres niveles de devotos, los respetan. Si tienen una relación fraternal con aquellos devotos que están en su mismo nivel de evolución. Son muy compasivos con aquellos que están en un nivel de inferior de evolución espiritual y son indiferentes hacia los materialistas. Digamos que estas son las características de los devotos que están en un nivel intermedio y también conocen, ya tienen cierto conocimiento de, espiritual de las escrituras védicas, ¿no? Ya tienen cierto conocimiento. Y después entramos en el nivel de devoto superior, el devoto de primera categoría. Los devotos de primera categoría, en términos generales, suelen hacer la función, en términos generales, ¿no? Porque también la pueden hacer la función de maestros espirituales los devotos que están situados en nivel de evolución intermedio. ¿Y cuál es la característica relevante de estos devotos? Ellos tienen un amor profundo por Krishna. Ellos conocen perfectamente a Krishna. Ellos tienen conocimiento perfecto y profundo del conocimiento védico y pueden rebatir, pueden refutar cualquier tipo de argumentación que se le pueda plantear. Y no simplemente eso, sino que ellos tienen la visión espiritual de ver a Krishna en todo y todo en Krishna. Ellos se les llama los devotos en un estado de perfección. Son los devotos del nivel más elevado de la devoción, ¿no? Y estos devotos son los que nosotros tenemos que buscar, respetar. Desafortunadamente no abundan. Los devotos de primera categoría no abundan. Abundan, sí, devotos de segunda categoría que están ascendiendo gradualmente hacia el nivel de primera categoría, pero no abundan. Suelen ser almas que descienden en términos generales del mundo espiritual para ayudar a las almas condicionadas, o pueden ya ser almas que han estado aquí y digamos que ya están en su último proceso de evolución. Es decir, ya se han perfeccionado aquí en esta prisión cósmica, en este plano material, y ya tienen la capacidad de ayudar, de orientar, de proteger, de beneficiar a los devotos del orden inferior, es decir, a los que están en un estado intermedio y en un estado de inicio inicial. Bien, entonces esto es lo relacionado con el primer pilar. El segundo pilar del servicio devocional también es muy importante y es lo que se llama asociación con devotos, el sadhana, la práctica, las prácticas espirituales. Bueno, pues Dalia, vale, Yarat, tenemos por aquí una mano levantada.
Shidama, tengo una pregunta. ¿Tú estás leyendo algún libro? O sea, ¿De ¿estás qué? leyendo eso que nos estás contando? ¿Lo estás No, 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 leyendo? no, 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 no. no, no, no lo estoy leyendo. Esto se explica en el néctar de la devoción. Ah, vale, vale, vale. Cuando leamos esos textos, ahí se explica. Ahora pasamos al segundo pilar que comentamos, que eran las prácticas espirituales. Segundo pilar, para evolucionar y cultivar la conciencia de Cristo. Muy importante, extremadamente importante. Los tres. ¿Qué significan las prácticas espirituales? Bien, si nosotros queremos desarrollarnos en cualquier disciplina, hay unos requerimientos, ¿verdad? Pues estas prácticas espirituales son muy importantes y tenemos que gradualmente ir implementándolas, ir integrándolas en nuestra vida, porque si no, no vamos a poder evolucionar. Porque la vida espiritual y el servicio devocional es una ciencia y las ciencias tienen requerimientos, no es un sentimentalismo. Entonces, en las prácticas espirituales es muy importante que comprendamos que se fundamentan en una lectura, tenemos que dedicar nuestro tiempo, invertir un tiempo, reservar un tiempo de vida, de nuestra vida cotidiana, en estas prácticas espirituales. La primera, leer, la lectura. Tenemos que impregnarnos de lectura, leer cada día el Bhagavad Gita. Si nosotros nos reservamos cada día un tiempo de nuestra vida a la lectura del Bhagavad Gita, no vamos a progresar espiritualmente. ¿Por qué? Porque las escrituras y la asociación de los devotos son los mecanismos que el Señor Supremo utiliza para ayudarnos a progresar. Tenemos que tomarnos muy en serio qué queremos hacer con nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Tenemos que reflexionar en esto cada día. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Qué deseo hacer con mi vida? ¿Realmente esto es lo que yo quiero? ¿A qué estoy dispuesto? ¿Qué me espera? ¿Qué futuro me espera? Han transcurrido innumerables vidas. Eso es lo que dice el Sastra. Innumerables vidas. Muchísimas. En una clase, Srila Prabhupada explicaba y pedía a sus discípulos, les decía de que habéis dedicado muchas vidas a indagar, experimentar, a explotar la materia. Pero yo os pido que esta vida que todos tenéis, la entreguéis a Krishna. Tenemos que tener muy claro esto. Sin objetivos no podemos progresar en ninguna disciplina en la vida. Por eso hay tanto fracaso escolar, fracaso laboral, fracaso sentimental. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo prioritario de nuestra vida. Y los que han leído la Biblia, los 10 mandamientos, el primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo aquí? No en el Antiguo Testamento, no la ley mosaica, ¿no? Este primer y gran mandamiento, ¿no? De hecho, vemos en el Nuevo Evangelio que uno de los fariseos se dirige, cuando Jesús estaba en el templo en Jerusalén, y se dirige, Jesús le dice, Rabí, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Biblia? Y Jesús le respondió, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice, y el segundo mandamiento es tan importante como este, amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, estos dos mandamientos es la ley, es el fundamento de la ley de Moisés y de todos los profetas. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer con esto, hacia dónde vamos. Entonces, la lectura, sumamente importante, cada día, todos los aspirantes, todos los practicantes del servicio devocional debemos invertir tiempo en nuestra vida, darle el primer lugar a Dios. Hoy en día estamos dando lugar a nuestras actividades laborales, nuestras actividades académicas, nuestras actividades lúdicas. Gran error.
todo este escenario mágico está consumiendo nuestra vida y nuestra energía de forma imperceptible. Y de hecho vemos que en el Bhagavatam hay un mantra que dice, ¿no?, que cada día Ayur Harati Vai Punsam Udyam Stam Chayan no Aso Tasyarche Yatse Shanonita Utama es lo que batalla. Ayur Harati Vai Punsam dice cada vez que el sol sale y cada vez que se produce ese crepúsculo, ¿qué está sucediendo? Nos está despojando de la vida. Y nosotros miramos la puesta, la salida del sol, sonrientes. ¡Oh, qué bonito! Pero ¿qué subyace detrás de toda esa manifestación tan fulgurante, tan majestuosa como es el Dios del Sol? Esa luz tan poderosa, ¿no?, que durante millones de años está impregnando de luz y de calor y de vida al universo. Nos está despojando de la vida cada día y no estamos tomando conciencia. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué importancia le estamos dando a esta existencia presente? Lectura. Después, segundo principio, canto del santo nombre. Hay 9 principios de servicio al Señor Supremo, en el servicio devocional. Podemos practicar los 9, o los acharyas dicen, los maestros espirituales antecesores, dicen, con uno solo que practiquéis, uno solo, perfectamente, os va a llevar a la perfección, os va a llevar a la liberación de la existencia material, de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Entonces tenemos 9. Podemos escuchar cada día a los devotos cuando se reúnen como ahora estamos escuchando. Yo estoy transmitiéndoos, ¿no?, vosotros interlocutores recibís el mensaje. Podemos leer, podemos recordar lo que leemos, ¿no? Ahí está también la oración, adoración de la deidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el canto del santo nombre, Kirtanam, Savanam Kirtanam, muy importante. Y Mahaprabhu y, y todos los Vedas, especialmente el Bhagavatam, hacen extremadamente énfasis en el canto de los santos nombres, porque ese es el Yuga Dharma, o sea, es el proceso en este Kali Yuga para liberarnos, para perfeccionarnos, y de una forma tan sencilla. En otros ciclos de evolución era complejísimo. Y hoy, debido a la influencia de este ciclo de evolución que es totalmente adverso para nuestra evolución, Mahaprabhu, que es Krishna mismo, es la personificación de la perfección, de lo que es el Yuga Dharma, ¿no?, el principio de perfección, nos está diciendo que cantar el santo nombre. Tenéis que esforzaros gradualmente cada día por conseguir cantar 16 rondas, señores. ¿Esto qué implica? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que reservar tiempo. No desperdiciar, no vagar en internet, en los móviles. No desperdiciemos nuestro tiempo de vida. No sabemos cuándo vamos a partir de aquí. Desde que yo estoy practicando la conciencia de Krishna hace 38 años, han partido 12 personas que yo conocí. 12, sin incluir a mis padres. 12 personas. Y muy jóvenes. Muchos de ellos eran muy jóvenes. Unos se fueron con 27, con 28, con 30 años. Otros con 40. Ninguno de ellos llegó a los 50. Ninguno. Entonces, es muy importante que tengamos esto claro. Señores, no tenemos garantía de cuándo nos vamos a ir. No hay. No escuchemos la narrativa mágica. No, no te preocupes si tú todavía tienes 30 años. O 40 o 50. No, te queda mucha vida. No es real. Entonces, reservar tiempo. Hay que reservar nuestro tiempo de vida. Leer, cantar el santo nombre. Y obviamente, el tercer principio de las prácticas es, tenemos que seguir unos principios
que no son negociables, que son el sistema inmunológico espiritual. Y me imagino que todos conocéis esos 4 principios, ¿verdad? Los 4 principios regulativos que todos los aspirantes a la perfección espiritual tenemos que seguir. Son un imperativo, no son negociables. Son el sistema inmunológico que nos va a proteger de los ataques, de los virus de Maya. Y Maya tiene infinidad de virus que constantemente está inyectando en la red. Constantemente. Entonces, esto nos va a ayudar. Y por último tenemos lo que se llama en sánscrito sadacha, es decir, la conducta Vaishnava. Señores, nosotros somos heraldos, mensajeros del Señor Supremo, de la sucesión discipular, representantes aquí en este planeta de lo que es la conciencia de Krishna. Nuestra conducta tiene que ser impecable. ¿Y en qué se fundamenta nuestra conducta? En el gran principio, la gran instrucción que Sri Chaitanya Mahaprabhu dio a todos sus discípulos en aquel entonces y a todas las generaciones futuras. Sabéis que Chaitanya Mahaprabhu, las únicas enseñanzas que han quedado registradas es lo que se llama el Siksastakam, las 8 instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y la tercera de ellas es muy importante. Y Mahaprabhu les dijo a cada uno de sus discípulos y a todos nosotros, esta instrucción debéis de ponerla y tenerla presente en vuestro cuello, tenerla presente cada día, cada instante de vuestra vida. ¿Cuál es? Trinarapi Sunichana, para progresar espiritualmente y poder vivir en este plano donde todo es antagonista, donde las tentaciones, donde nos están hostigando constantemente, Maya nos hostiga a que entremos en su juego, es ser más humildes que una brinda de hierba. ¿Qué es una brinda de hierba? ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, caminamos por el campo? Pisamos la hierba, ¿verdad? La pisamos, pero no pone resistencia, ni tampoco nos grita, oye, que me estás pisando, ¿no eres consciente? Que me estás pisando, que me estás importunando, que me estás perjudicando. No. ¿Y qué sucede cuando dejamos de pisar a la hierba? No se levanta, no se recupera. Si sopla el viento se recupera, pero si no, permanece postrado. Entonces, para practicar conciencia de Krishna, que tenemos que tener ese nivel de humildad, porque va a haber escenarios y Maya nos va a probar. Maya nos está probando constantemente. Y cuando nosotros comenzamos a caminar por esta senda de la conciencia de Krishna, ¿sabéis lo que sucede? ¿Sabéis lo que es el mensaje que estamos enviando a la energía ilusoria? Un mensaje de guerra. Estamos declarando la guerra a la energía ilusoria. Entonces, segundo principio, Taror api sahisnuna, dice Mahaprabhu, tenéis que ser tolerantes, tan tolerantes como los árboles. Los árboles tienen que soportar las 4 estaciones. Los árboles nos brindan sombra cuando en el verano, en cualquier otro, nos refugiamos. Si los árboles son frutales, nos suministran fruta. Y a veces cuando necesitamos combustible, porque igual tenemos una chimenea de leña, pues utilizamos la leña, el cuerpo del árbol. Es decir, nos lo da todo, todo. Es decir, se esfuerza para beneficiar a los demás. Y los devotos o los aspirantes a ser un devoto, no simplemente nos esforzamos por nosotros mismos, sino también que siempre tenemos que tener presente en ayudar a los demás. Que nuestra presencia sea una luz, como Jesús les dijo a sus discípulos, sois la luz del mundo. Donde quiera que nos encontremos, en cualquier escenario, extendamos esa ayuda a los demás. Del tipo que sea, ser siempre estar ahí para ayudar a los demás. Y el último principio de esta instrucción de Mahaprabhu, Amanina Manadena.
Amanina Manadena significa siempre, siempre, independientemente de las situaciones, aunque sean a veces muy adversas, siempre estar dispuestos a respetar a los demás y nunca esperemos que los demás nos respeten. Nunca. Si nos agravian, si nos injurian, si nos difaman, no vamos a responder, no nos vamos a justificar. Permanecemos en silencio internamente, comprendemos que Maya, esta persona está siendo un agente de Maya que viene a probarme, viene a probar el que mi humildad, mi tolerancia y que los egos no se subleven. Porque cuando nos tocan la fibra, a todos nosotros cuando nos tocan la fibra, ¿qué hacemos? Saltamos, ¿verdad? Pero no es normal. No, si es que yo estoy en mi derecho. No, señores, no tenemos derechos. Ninguno. ¿Alguien levantó la mano? ¿Estás ahí? Amalasachi quiere hacer una pregunta desde hace un rato. Ok, adelante. Hare Krishna fue uno de los temas que tocó recién Prabhu, que Chanakya Pandit dice que es mejor vivir con las bestias en el bosque que con una persona de mal carácter. Entonces, ¿cómo jugaría eso ahí, no? Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista fisiológico del ser humano, ¿no? Muchos devotos están dejando el cuerpo por enfermedades extremas como cáncer y todo esto, ¿no? Sí. Eso es debido a de que cuando hay personas que tienen en mal carácter, se dispara y lo trata mal a otra persona, bueno, uno se puede callar y tratar de simular de ser humilde, pero se dispara una hormona que se llama el cortisol. Entonces este cortisol inflama absolutamente los intestinos y ahí empiezan todos los problemas del cuerpo, se dispara también problemas hepáticos y así con el tiempo se va disparando un cáncer. Entonces, si sabemos que el cuerpo es el templo de Krishna y que tenemos que cuidarlo y respetarlo porque es obvio, y entonces, cómo jugaría ahí el Trinada Piso Nichená? Y teniendo en cuenta también que realmente humildad significa aceptar las instrucciones que dan las escrituras y seguirla apropiadamente. Entonces, uno debe separar muy bien lo que es humildad y lo que es alcahuetería. ¿Qué dice Sí, usted al respecto? sí, bueno, en la descripción que acabas de hacer fisiológica está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos que abordarlo desde el punto de vista espiritual porque no tenemos nada que ver con este cuerpo, desde una dimensión espiritual no, pero simultáneamente tenemos que cuidar del cuerpo, obviamente. No tenemos que ser tan ilusos de pensar que sí, no somos el cuerpo, de acuerdo, no somos el cuerpo. Lo cuidamos como un medio para llegar a un fin. ¿De acuerdo? Es un instrumento, una herramienta para llegar al fin. ¿Cuál es el fin? Desarrollar esa conexión íntima, afectuosa y amorosa con el Señor Supremo y que al final de esta existencia podamos ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Y desde el punto de vista que decías tú de la alcahuetería, ¿no? Sí, no debemos aceptar conductas erróneas por parte de nadie, por mucho tilak y por muchas cuentas y por mucho... De hecho, los verdaderos devotos jamás piensan que son devotos. Yo personalmente, yo personalmente siempre lo digo, yo soy un practicante del servicio devocional porque ser un Vaishnava, eso es algo muy extraordinario. Sí. Vaishnavas, en realidad los verdaderos Vaishnavas son los verdaderos servidores de Dios que tienen un compromiso, que han entregado por completo sus vidas a Dios. El amarás a Dios sobre todas las cosas se refleja y se manifiesta en los devotos de verdad, en estos grandes devotos. Los demás que somos aspirantes, practicantes. Y eso también es algo importante, porque
¿Cuántas personas están realmente interesadas en evolucionar espiritualmente? Un 1%, para ser generoso, en este planeta donde hay 7.500 millones de personas. 1%, eso es una cifra insignificante. Entonces, comportarnos correctamente siempre. Nosotros somos esa luz en el mundo. Y si queremos que lo real, captar la atención de los demás, si queremos ayudar a los demás, si queremos que los demás se interesen por la conciencia de Krishna, por el cultivo espiritual, nuestra conducta tiene que ser muy ejemplar. Ujú. Tenemos que ser conscientes de quién soy, qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué digo, qué voy a decir. Nunca debemos de perturbar a los demás ni con nuestros pensamientos, ni con nuestro verbo, ni con nuestras actividades. Jamás. Krishna no tolera esa infracción de nuestra parte. Lo puede tolerar al principio porque somos ignorantes, pero después de que vamos adquiriendo conocimiento, Krishna ya no lo tolera. Nos va a dar una oportunidad, 2, a la tercera que cometamos esa infracción, nos va a aplicar el correctivo pertinente para que aprendamos, obviamente, porque es un padre y desea que Ujú. salgamos de este estado de ignorancia en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, digamos que estos son los 3 grandes pilares de la vida espiritual: la asociación con los devotos, las prácticas espirituales y la conducta ejemplar. Esto tiene que estar presente, señores y caballeros, en nuestra vida cada día. Y, muy importante, reservemos tiempo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pongamos a Dios en el primer lugar, ni el trabajo, ni la familia, ni las actividades lúdicas. A Dios en el primer lugar. Porque, como se dice en San Mateo 6, y os recomiendo que leáis este capítulo de San Mateo 6, que se llama El afán y las ansiedades, el Señor, una gran instrucción para todos, dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Y Krishna eso también lo corrobora en la Gita. Si tú te dedicas a servirme a mí, a interesarte por mí, a desarrollar un conocimiento de mí, ¿qué voy a hacer yo por ti? Yo te voy a proteger todo lo que tú tienes ahora, yo te lo voy a proteger. Y no simplemente eso, sino todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Pero tenemos que tener esa confianza. Tenemos que comprender con quién estamos interactuando. Krishna es la entidad suprema. Es el poderoso, es el controlador, Ishvara. Se dice en los Vedas, controlador supremo, pero no del universo, sino de todo, hasta los detalles más milimétricos. Están aconteciendo en el universo, en cada vida, en cada criatura. En los 4 puntos cardinales del universo, Krishna lo está controlando. Entonces, si nosotros nos dedicamos a buscarle, a comprenderle, a desarrollar, a establecer una relación, Sambandha Gyana, establecer una relación con el Señor, Krishna nos va a bendecir. Que no es un Padre muy compasivo, muy misericordioso, no es algo distante. Krishna ya está ahí, dentro de nosotros, la superalma, dice el Gita. Yo estoy ahí dentro de ti, dentro de cada criatura, no simplemente dentro de cada criatura, andantara está para mano, chayantara están, incluso dentro de cada partícula atómica y subatómica. Krishna está presente, conoce perfectamente. Sabe lo que estamos pensando, escucha lo que estamos diciendo, siente lo que estamos sintiendo y está observando a cada instante lo que estamos haciendo. Y la superalma no descansa. 24 horas al día está monitorizándonos a cada uno de nosotros. Entonces, busquemos primero al Señor. ¿Cuál es el problema? 24 horas al día. Gestionemos correctamente el día y demos el primer lugar a Dios. Y Dios, el Señor, nos va a bendecir. Krishna es una persona, no es algo distinto, difuso, no es un concepto. Krishna es una realidad. Y cuando nosotros nos lo tomamos en serio, cuando somos sinceros y honestos con el Señor,
Krishna se va a manifestar en nuestras vidas de muchas formas y vamos a ir percibiendo su presencia y cómo nos está ayudando. Ah, mira aquí, allí, Señor, mira cómo te manifestaste, necesitaba esto. Krishna nos va a facilitar la vida material, no tenemos que trabajar como asnos, nos va a dar la inteligencia, las estrategias, la capacidad para que podamos subsistir dignamente aquí, con dignidad, y simultáneamente ir desarrollando, experimentando esa paz, ese júbilo interior que cada uno de nosotros estamos anhelando desde hace millones de vidas. Y esto es una realidad. Esto no es una quimera. Todos nuestros acharyas han venido aquí para decirnos eso. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhakti Vinoda Thakur, todos estos grandes almas, mi maestro espiritual, todos ellos. Y el conocimiento védico, esa es la prueba fehaciente de que esto es una realidad, no es un juego. Tomémoslo seriamente. Tenemos que comprometernos. Con Krishna hay que comprometerse. Como dice Krishna en el capítulo 4, en la medida en que tú te comprometes conmigo, pues yo también interactúo. Si tú te comprometes a un 5%, pues yo a un 5, a un 80, a un 80, a un 50, a un 50, a un 100, a un 100 yo me comprometo contigo. Es una elección, es una libre elección. Jamás va a interferir en nuestro libre albedrío. Utilicemos este tiempo de vida, seamos inteligentes, seamos inteligentes. Utilicemos este tiempo de vida y démosle el primer lugar a Dios. Y todo lo demás, el Señor se va a encargar. Se va a encargar de ello. Krishna nunca defrauda a ninguna persona que le busque, que sea sincero y honesto con él. Jamás. Y nunca nos va a avergonzar. Jamás. Nunca. ¿Tendremos adversidades? Sí. ¿Habrá tribulaciones? Sí. ¿Por qué? Porque este es el escenario, es una prisión. Esto no es el paraíso. Entonces, comprometámonos y decidamos qué queremos hacer con nuestras vidas, dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Por hoy vamos a finalizar aquí. Quería leer un fragmento, pero bueno, el próximo día, ¿no? De Bhaktisiddhanta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues damos por finalizada hoy la sesión. Deberes. La próxima semana leeros del Upa de Sambrita, creo que os lo anunció Dalia, y si no, de nuevo os lo anunciará, el Upa de Sambrita, el primer verso. Quiero que todos vosotros lo leáis y que al final escribáis la síntesis de lo que habéis comprendido de ese texto. ¿De acuerdo? Es muy importante. Bachó vegan, Manasakota vegan, Yiva vegan, con el control de las 6 fuerzas, ¿no? Que los aspirantes a la perfección que somos cada uno de nosotros tenemos que ir controlando, gobernando, ¿no? Para poder evolucionar espiritualmente. ¿De acuerdo?